Muy buenos días, gracias por venir. Estaba muy interesado yo en tener contacto con ustedes porque la intención mía es difundir este libro y no solo en los ámbitos académicos, o sea, es más, es el ámbito que quizás menos me interese que se difunda, sino que llegue a todos los sectores. Y por eso traté de escribirlo en un lenguaje llano. Los abogados generalmente escribimos muy mal, entonces eh, tuve mucho cuidado en escribir lo más sencillo posible, para que cualquiera que acceda a este libro por curiosidad, por interés o por el motivo que sea, pueda aclarar las dudas que tiene o reafirmar las convicciones que tiene. El título del libro es Democracia y Terrorismo de Estado en Argentina. Es a propósito, primero está puesta la democracia porque es la forma de combatir el terrorismo de Estado. Es un libro que comenzó, yo escribí la mayor parte de este libro durante la pandemia, luego lo corregí y lo aumenté el año pasado y lo terminé de corregir este año. La edición es mía, por lo tanto no tengo ningún problema de editorial, ningún problema de nada, lo edité yo. El editor cuidó muy bien el detalle, es un libro muy bien editado, que se puede leer, que se puede abrir sin que se rompa, es un libro cuidado. Pero, el contenido yo se los voy a graficar y después le voy a dar la palabra a ustedes para que intercambiemos ideas e inquietudes. Yo les voy a decir cómo está estructurado ese libro. La mayor parte de lo que yo escribí fue histórico. Tenía yo la certeza que en Argentina no se había compilado toda la historia, o sea, hay mucho escrito sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, hay muchos juicios abiertos todavía y seguirán. Por lo tanto, tenemos claro cómo funcionó el aparato terrorista, sobre todo en la última dictadura. Entonces yo, consciente de eso, y porque hay mucha producción, yo seleccioné 6 puntos que me parecen fundamentales del terrorismo de Estado último en Argentina. Luego de pasar por ese tema, me puse en historiador, no sé si me ha salido, pero... Y historié la última etapa de la dictadura, cuando ya, sobre todo después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, y luego cómo sigue la última etapa del gobierno militar, que es sobre todo después de la derrota de Malvinas, es una entrega del poder por colapso, como se ha dicho, como han dicho algunos estudiosos. El poder militar entrega el poder usurpado de la nación en condiciones de debilidad, pero aún conservando las armas y conservando una fuerte presión sobre el poder democrático. Eso lo sabemos todos. Entonces, pero lo entregó en una circunstancia de debilidad política y sobre todo no pudo imponer el punto que más le interesaba a la clase política, que fue la impunidad por los delitos cometidos en lo que ellos denominaban la lucha contra la subversión. Luego yo repaso toda la transición, cuál fue la respuesta que le dio el gobierno de Alfonsín a este tema, y luego cómo siguió la historia después sobre todo después de sancionar la ley de obediencia debida, el periodo de impunidad. Voy analizando los gobiernos sucesivos y si tuvieron o no alguna postura en relación a los derechos humanos hasta llegar a la actualidad. Y también incorporo un capítulo que explico qué entiendo yo por terrorismo de Estado, porque es un concepto que no está definido en ninguna convención ni nada, es un concepto doctrinario. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo sobre qué es terrorismo de Estado.
y lo hago jugar mucho con la noción de delito de lesa humanidad. Me parece que lo que caracteriza el terrorismo de Estado es la comisión de delitos de lesa humanidad. Y cuando hay comisión de delitos de lesa humanidad, no todo delito cometido por el aparato estatal es un delito de lesa humanidad. Tiene que haber un ataque generalizado y o sistemático, generalmente van las dos cuestiones juntas, un ataque generalizado contra la sociedad civil y con motivación política. Si está presente ese ataque, hay terrorismo de Estado. De lo contrario, habrán hechos terroristas, pero que no se enmarcan en este concepto. Por ejemplo, nadie puede dudar que el bombardeo de la Plaza de Mayo de junio de 1955, ¿se me entiende bien? Junio, sí, junio, es un hecho terrorista. ¿Quién puede dudar eso? Lo que pasa es que es un hecho golpista, no es terrorismo de Estado, es un hecho golpista. Hay determinados hechos aislados que revelan terror, y es terror impuesto desde el Estado, pero que no se enmarcan en el terrorismo de Estado porque es una noción más global, la del terrorismo de Estado. El ejemplo clásico y más acabado de terrorismo de Estado en Argentina fue el implementado por la última dictadura cívico-militar. Ahí tenemos todas las notas del terrorismo de Estado. Pero eso no quiere decir que todos los hechos terroristas anteriores se enmarquen en esta categoría. Según mi concepto, digo, para aclarar esto y para llevar claridad, porque si no se confunde y puede salir alguien preguntando, bueno, ¿por qué no se persigue a nadie? Ay, lo más probable es que esté muerto, pero ¿por qué no se persigue a nadie de los funcionamientos de la Plaza de Mayo? ¿Por qué no se persigue a nadie? Bueno, ¿por qué no se persigue a nadie de los fusilamientos de José León Suárez? Por más que estuvieran estando vivos. Y bueno, la respuesta ahí podría ser, bueno, si no se consideran delitos de lesa humanidad, esos hechos están prescriptos. Han pasado mucho tiempo. Y a la vez este concepto, porque está el concepto de terrorismo de Estado, se vincula con un clase de delito que es de lesa humanidad, que es cometido por estructuras estatales o con el amparo de las estructuras estatales. Entonces, esto permite contestar a esta cuestión que se inmiscuye y que hay que contestarla con total claridad de por qué no se juzgan a los miembros de las organizaciones armadas. Y la respuesta es sencilla, no se juzga a los miembros de las organizaciones armadas porque los delitos que cometieron no son delitos de lesa humanidad y por lo tanto están prescriptos. Hay una respuesta política también. El Estado argentino, en vez de juzgar a los hechos delictivos cometidos por las organizaciones armadas, en vez de someterlos a juicio, eligió a sus autores o presuntos autores secuestrarlos, torturarlos y desaparecerlos. O sea, esa fue la respuesta que le dio el Estado argentino a esa clase de delitos. Entonces, la que vengan ahora a cuestionar los delitos de lesa humanidad y por qué, la frase, ¿por qué no están sentados en el banquillo de los acusados los miembros de las organizaciones armadas? Tiene como respuesta rápida la siguiente: la mayoría de ellos están desaparecidos. Y los que todavía viven y que podrían ser convocados por la justicia, los hechos están prescriptos. Esto desde el punto de vista jurídico. Y cierro este libro, y con esto cierro esta introducción y le doy la palabra a ustedes, con un capítulo que se dirige a las víctimas y a los victimarios. Sobre las víctimas sabemos mucho, ya tenemos muchos datos desde la CONADEP en adelante, pertenencia, o sea, trabajo o profesión. La CONADEP no se metió con, podría haberse metido, no importa, pero los juicios lo han relevado. La CONADEP no relevó pertenencia política,
pero sí los juicios de lesa humanidad, este tema que al principio salía tímidamente, porque las personas que declararon en los juicios todavía tenían temor, lógico, estaban frente al mismo Estado que antes los había secuestrado a ellos o a un ser querido. Entonces, ¿qué garantías les daba el mismo Estado para hablar de la militancia? Y no digo, perdón, no digo ni siquiera la militancia armada, la militancia, formar parte de una organización como Montonero. Bueno, había un resquemor que con el paso del tiempo, cuando las víctimas adquirieron confianza en las instituciones y en el Poder Judicial, que estaba juzgando a los perpetradores, no a ellos, como ocurrió en la transición en el año 84, 85. Ayer Margarita Camus contó un episodio cuando fue citada por la justicia militar en democracia y que fue interrogada en forma más severa que acá en la justicia federal en la época del proceso. Eso ocurrió, esa revictimización ocurrió. Bueno, ha pasado mucho el tiempo y ahora en los juicios por delitos de lesa humanidad no existe eso. Pero el tema de la militancia fue saliendo de a poco y ya hoy ya les puedo decir que una víctima que se sienta y es preguntada de buena fe por su militancia, si es que hace el tema que estamos hablando, no preguntarle como hacen los defensores oficiales, o los defensores, particularmente los oficiales, que se ponen ahí a hurgar en la militancia para a ver si sacan algo de ahí, ¿qué tiene que ver la militancia con el delito cometido? Ya nadie teme en hablar de esto. Bueno, les decía, la CONADEP, estamos hablando de 1984, 85, nos relevó este tema, ya lo conocemos, o sea que de las víctimas sabemos mucho y seguimos conociendo con los juicios que se desarrollan actualmente, que se desarrollaron, que se desarrollan y que se desarrollarán. La pregunta es los victimarios, los perpetradores, y los conocemos, sabemos de qué sectores vienen, pero la pregunta que yo intento acá formular y contestar es ¿cómo fue posible que personas que vivían en la misma sociedad que nosotros, porque no es una fuerza de ocupación extranjera como en Argelia, ahí hay una fuerza de ocupación extranjera? Entonces, acá, durante el terrorismo de Estado, el perpetrador vivía en la otra cuadra o al lado de mi casa, o formaba parte de la misma comunidad, vivía acá en el barrio, o sea, ¿cómo fue posible que personas que salgan de la misma sociedad nuestra, que hayan ido a los mismos colegios, que hayan tenido la misma formación de la escuela pública que teníamos nosotros, hayan sido capaces de cometer los peores delitos de los que Argentina tiene memoria? Bueno, yo doy una explicación ahí en el libro, no hay tanto escrito respecto de esto, pero espero que sea un disparador para que se siga investigando al respecto. Es muy difícil sacar documentos de esto porque están destruidos. La dictadura ordenó destruir toda documentación relacionada con la lucha contra la subversión. Entonces, ¿cómo cuáles son las fuentes a las que uno puede acudir? Las propias publicaciones de los perpetradores, pero son tan malas, o sea, son tan precarias y tan panfletarias que es muy poco lo que se puede sacar de ahí. Yo no he visto un libro como este, que provenga de algún perpetrador o algún abogado que lo escriba y que me explique a mí cómo fue posible que ocurriera lo que ocurrió desde ese punto de vista. No hay. Hay publicaciones en internet que son muy panfletarias, ilegibles, todavía algunas mantienen todavía el tema de la guerra. Bueno. Otro documento donde uno puede acudir es a los legajos de ellos. Hay algunos legajos que se han destruido
Y hay otros, pero la mayoría no, la mayoría se conservan, pero los legajos son muy esquemáticos, ahí uno puede sacar los destinos y alguna que otra felicitación, pero es muy poca la información que dan. Entonces, de la documentación es muy poca. Y en tercer lugar, no hablan. Hablaron en su momento en la época de la impunidad. Estamos hablando de la década del 90. Ahí daban reportajes, mentían impunemente. O sea, pero cuando llegó el momento de los juicios, dejaron de hablar. Tanto hacia los periodistas como en los juicios. Miren, yo he estado en más de 20 juicios por delitos de lesa humanidad. Nadie ha dicho nada útil. Ninguno de los perpetradores ha dicho nada útil. Siquiera en su defensa, porque nadie ha dicho nada útil. Son siempre justificaciones, autojustificaciones, apelaciones a la justicia divina, ¿qué estoy haciendo acá? Cumplía órdenes, todo el repertorio de excusas que yo ya vengo escuchando una y otra vez, pero no hay ninguna, nada que se pueda sacar de ahí. Pero de todas maneras se puede elaborar un perfil y tratar de explicar cómo fue posible que ocurriera lo que ocurrió entre nosotros. Así que a eso se dedica el libro. Gracias por atenderme y les voy a ceder la palabra a ustedes por cualquier duda o aporte que tengan para hacer. Gracias. Se está juzgando un número importante de policías involucrados en la represión ilícita, a una parte de militares, ya algunos, la mayor parte condenados en anteriores juicios, es el tercer juicio que se hace, y tiene la particularidad de enjuiciarse por primera vez en San Juan, no en el país, a un funcionario judicial, a un magistrado, que es también fiscal como yo, era, porque está jubilado. Ese es uno de los imputados, lo cual nos ha permitido ingresar en la pata judicial, digamos, y ver los expedientes, cómo tramitaban los expedientes de habeas corpus en ese momento y los expedientes por la ley 20.840, que era una ley sancionada por el Congreso, pero muy utilizada por el aparato represivo como excusa para detener a disidentes políticos o a personas a las que el poder represivo ponía en el blanco. Por ejemplo, una maestra en Mendoza, como tengo el caso yo, una maestra a la que el poder represivo, que fue a pedir por su marido desaparecido, y las personas que estaban en la comisaría la miraron y ya habían decidido secuestrarla. Pero no por motivos políticos, ustedes se imaginan por qué motivos, ¿no? Bueno, esa persona está desaparecida. A ver, entonces, eso en Mendoza. En este juicio hemos analizado muchísimos expedientes que se conservan de esa época y muchos habeas corpus para determinar por qué la Fiscalía sostiene que ese magistrado es un partícipe de los actos realizados por el aparato terrorista. Todavía la defensa de él todavía no alega, estamos en esa etapa, es un juicio que se ha demorado muchísimo, que lo atravesó la pandemia, pero que, hay que decirlo, o sea, lleva 4 años ese juicio. 4 años es un tiempo enorme para cualquier juicio. Tiene la particularidad de esta interrupción, que no fue tal, porque era el objetivo de los defensores era interrumpirlo, porque no se podía garantizar el juicio, y ahí tuvimos agrias discusiones y el tribunal siguió adelante e implementó la conexión remota para evitar que se parara el juicio. El juicio siguió, pero discontinuadamente, con audiencias prácticamente cada 2 semanas,
Ahora hay audiencias todas las semanas porque es intención del tribunal darle mayor celeridad y estamos en la etapa recién terminada de alegar la defensa pública y ahora le toca al resto de los defensores el alegato final antes del veredicto. Esa es la realidad del juicio en el que yo soy fiscal. Yo he sido fiscal en los 3 juicios por delito de lesa humanidad en San Juan, discontinuadamente yo, porque he tomado ese compromiso, me he tenido que ausentar en el primero. El primero fue por apropiación de menores, ¿no? El primer juicio, apropiación ilícita de menores. En ese lo hice entero. Pero el primer gran juicio por delitos de lesa humanidad, yo me tuve que ausentar para ir a Trelew. El segundo, yo casi no vine, lo desarrolló enteramente la Fiscalía Federal de San Juan, y en el tercero lo he desarrollado enteramente yo porque el fiscal se apartó. Entonces ha sido un juicio arduo, muy difícil, muy agresivo en parte de los defensores oficiales. Yo lo digo acá y lo he dicho en todos lados y lo he dicho en el juicio. Ha sido muy agresivo en cuanto a la revictimización ha sido muy tensa las audiencias. Pero bueno, ese juicio está terminando y nosotros entendemos que se va a hacer justicia una vez más, que el tribunal va a atender a nuestros pedidos de pena. Hemos pedido pena para la mayoría la inmensa mayoría de los imputados por gravísimos delitos cometidos en esta jurisdicción. Bien. De la misma sociedad en una época lejana, o sea, no lejana, pero hace muchos años, y lo que perpetraron el intento de asesinato con la Cristina es gente común, gente que vendía cositas, gente que tenía sus vecinos. Yo creo que va más allá de quiénes son, porque esto era toda una sociedad la que ha apoyado esa situación. Y vemos ahora la efervescencia contra Cristina, esa predisposición en los medios, que al final terminan alterando el común. Yo creo que en esa época de los 70, de los 76, sí, desde que ocurre el golpe militar, pasó exactamente lo mismo. Venía toda una cuestión en la sociedad que hace que el laburante veía a su vecino que hacía reuniones políticas como un posible subversivo. Yo les cuento, de la experiencia acá en San Juan, estoy acordada de mi suegro, 68 años, problemas de corazón, peronista de la primera hora, fue sacado de su casa en calzoncillos a las 3 de la mañana, señalado por su vecino, como ahí estaba el que hacía acción política. Se lo llevaron, estuvo 3 meses en la marquesina y él le contaba a sus hijos que le hacían abrir los ojos, le ponían un violín para que tuviera para molestarlo, porque no lo picanearon, pero sí le hacían ese tipo de torturas más suaves. Pero era toda la sociedad la que justificaba eso. Y eso también lo estamos viendo ahora. Y lo estamos viendo ahora con la diferencia de años, y a mí lo que usted termina de decir me preocupa muchísimo porque no hemos evolucionado absolutamente nada. Hemos evolucionado, seguimos en lo mismo. Yo por ejemplo empecé a cursar licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Juan, año 80. Estudiaba Ciencias Políticas. No podíamos hablar de política. Hablábamos de San Agustín, de Santo Tomás, con toda la intelectual que ellos han tenido, de los estoicos y de los cívicos.
Concepción, bajaba a todas las instituciones, que para mí es lo que pasa ahora. Es el Estado, perdón, no es el Estado, pero los que siguen vigentes, porque siguen vigentes, siguen intactos, nadie los ha desarmado. Y yo creo que el peronismo no tiene todavía los elementos, no tiene la decisión política de hacerlo. Yo personalmente, en función de lo leído, creo que si en el año 83, y yo vivía en esa época, era una cuestión de sector de la democracia, por Luder, estaba Luder y no me acuerdo quién era. No iba Luder, iba en el 83. Luder, si hubiera ganado Luder Vittel, no hubiera pasado la difusión de lo que pasó en la época de la República. Para mí, personalmente, es un hito que le reconozco a Raúl Alfonsín, porque pasó los bombardeos de Plaza de Mayo desapercibidos. No sé si en esa época estaba el concepto de lesa humanidad. Los fusilamientos de León Suárez desapercibidos. Y yo lo que creo que todo depende de cada sociedad y de los gobernantes. Yo soy Giocana. Yo me acuerdo cuando mataron al obispo Angelelli, nosotros vivíamos en un pueblo chiquito, mis padres estaban politizados. Fuimos a ver a la plaza, llorábamos miles y miles y miles de personas. Esas miles de personas exigieron que después se hiciera juicio, se investigara. La participación de la Iglesia Católica, por ejemplo, en la Shoah fue terrible. Mataron laicos, mataron sacerdotes. Y eso está impune. O sea, está todo tapado. O sea, yo lo que creo que son decisiones políticas que el peronismo tiene, no sé si grieta, si es la palabra adecuada, pero tiene, sí, es una grieta muy grande dentro del peronismo y que siempre prevalece el sector Luder. Es mi opinión personal. Está bien. A ver, yo le agrego a lo que usted ha dicho, usted misma ha dado la respuesta a la pregunta inicial, pero la vamos a reflotar. Previo a eso, es cierto que el peronismo ha sufrido hechos gravísimos de terrorismo estatal y no estatal, y que no han sido perseguidos. La lista es enorme. Los motivos se pueden explicar. En el siglo pasado las democracias eran muy débiles y aparte duraban poco, porque venía un golpe detrás. A ver, después de... Todos sabemos cómo es la historia del siglo pasado en cuanto al peronismo en el poder y cuándo vuelve al poder el peronismo, que vuelve en el 73 y bueno, no alcanza el tiempo para ocuparse de perseguir hechos como, por ejemplo, la masacre de Trelew, que no fue perseguida judicialmente. O le agrego a la lista que usted dio, ustedes se han puesto a pensar que, por ejemplo, el peronismo, mejor dicho, lo planteó al revés, el poder militar golpista derogó por un bando militar una constitución nacional. ¿Y qué fue de esa Constitución Nacional? Nadie habla de esa Constitución Nacional. Y la derogó por un bando militar. La borró, que es la Constitución que ya conocemos de 49, una Constitución Nacional. Entonces, y hoy la sociedad argentina permanece impávida frente a ese hecho gravísimo institucional y, sin embargo, bueno, ahí... normativamente comencemos por ahí, ¿no? Derogación por bando militar de un texto constitucional, el restablecimiento de la Constitución que hoy tenemos por otro bando, la convocatoria a una convención constituyente de parte de la dictadura,
un sinsentido. ¿Cómo va como una dictadura a convocar una convención constituyente? Esa es una contradicción insalvable, y la convocó. Y sancionó un artículo que todavía está vigente en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces hay una larga pelea y una larga lista de hechos impunes, pero hay otra larga lista de hechos investigados y penados que en Argentina, yo digo para ver, bueno, esta parte un poco más lleno el vaso, para ver la parte llena del vaso, ¿no? O sea, yo prefiero ver la parte llena del vaso, decir, por ejemplo, y usted lo ha dicho claramente, que Argentina es el único país del mundo que ha no solamente creado, hay varios que han creado comisiones de verdad, nosotros creamos una, que es que fue la CONADEP, pero es el único país del mundo que logró llevar a juicio a los máximos responsables del terrorismo de Estado. Con todos los defectos, ayer Margarita enumeró muchísimos defectos de ese proceso, que está en la película ahora y que se ha reinstalado en la sociedad. Pero el hecho histórico es que la Argentina lo logró. A diferencia de otros países, no vayamos tan lejos. Chile, nada. Uruguay, 3 referéndum populares votando en contra de la imposibilidad de juzgar a los terroristas de Estado. 3. Brasil, nada. Paraguay, la dictadura más larga de la región, nada. Entonces, rescatemos lo que tiene que ser rescatado. Y en relación a la primera parte, y si la pregunta está aludiendo al hecho más grave que hemos tenido, y uno de los hechos más graves del retorno democrático, que fue el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ahí hay que, ya de entrada hay que separar, ahí no hay una estructura estatal detrás, por lo menos hasta el momento no hay una estructura estatal, como ocurrió el caso de quién era a quién llevaron, a quién sacaron de cualquier víctima, no importa, de cualquier víctima. Eso es cierto. Tiene un exceso de anticristinismo, hay que notarla. Eso mismo pasaba con lo que yo he vivido en la época de los 60 aquí. Usted comunicados, no me acuerdo por la radio, si usted ve una persona con reuniones, sospechosos, llame y denuncie. Eso estaba, era vigente. Era vigente, lo escuchábamos por la radio. O sea, entonces yo creo que es toda una cuestión. La diferencia, sí. Diferencia en cuanto a los medios. La diferencia que veo yo es que en esa época, que usted hace referencia, es cierto, estaba la dictadura contó, lo dije ayer, y aparte lo sabemos todos, vamos, no digamos cosas que ya sabemos, o sea, la dictadura contó con amplio apoyo popular. El 24 de marzo del 76 había un amplio sector social que quería que volvieran los militares. Servimos, por favor, un poquito más. Quería que volvieran los militares para imponer electoralmente, para poner orden. En ese sentido, los militares explotaron muy inteligentemente, los militares que habían entregado el poder 3 años antes, recordemos cómo lo entregaron, en las condiciones que lo entregaron. No sé si alguien acá puede haber estado, son la mayoría jóvenes, a ver, si alguien estuvo o escuchó hablar de lo que fue el 25 de mayo de 1973, cómo entregó el poder militar, el poder usurpado a las autoridades democráticas, y cómo en un corto periodo de tiempo
la sociedad argentina vuelve a poner la mirada en ellos como los salvadores de la patria. En el medio ocurrieron, en el medio hubo una espiral de violencia tremenda. No son ajenos a esto las organizaciones armadas, esto hay que decirlo. Y porque esto no surgió de la nada. O sea, esto hay que tenerlo presente y hay que hablarlo claramente. Miren, yo creo que el peor defecto, que el peor error que podemos cometer quienes estamos enrolados en la lucha por el derecho y por el Estado de Derecho, cualquiera sea el sector del que vengamos, es tratar de escamotear la realidad o no verla. No, porque si nosotros no lo hacemos esto, si nosotros evitamos hablar de el periodo democrático entre dictaduras, el último, que seguramente va a ser el último, entre dictaduras, 1973-76, si no damos una discusión abierta entre nosotros, la toman nosotros, los que quieren falsear la verdad, los que quieren mentir, entonces lo mejor es plantearnos nosotros la discusión. Entonces yo veo, y completo la idea y ya te doy la palabra, yo veo que a diferencia de ese momento histórico tremendo, en el cual el vecino te delataba, todo fogoneado por la dictadura para instalar un estado de sospecha en la sociedad. Y usted contó un caso clarísimo, yo he asistido a muchísimos casos, porque si hay algo que tienen las dictaduras es denigrar y descomponer el tejido social. Entonces ya el miedo logra que uno mire al de al lado con desconfianza. Ese es el mayor triunfo que persigue una dictadura, que aquí lo logró a medias. Lo logró a medias. Compañero, una pregunta. Con respecto a lo que está diciendo María compañera, ¿cuál es la diferencia que tendríamos, por ejemplo, en Alemania, que el negacionismo está apenado? O sea, ¿qué tendría que suceder en la Argentina para que una ley así pudiera? Porque de repente en el año 2023 tenemos payasos como Milei que nos dicen a viva voz que hay que no son 30.000 familias de niños. O sea, eso tiene un origen legislativo. ¿De dónde podría salir eso que se está en la Argentina como en Alemania? Tengo mis perdón, ¿no? Con la garganta que la tengo en la miseria. Tengo mis dudas, no lo he estudiado tanto el tema, tengo mis dudas sobre si la penalización es la vía correcta contra el negacionismo. Tengo mis dudas. El tema de Alemania es un tema tan grave como el nuestro. No vamos a andar haciendo comparaciones cuantitativas, ni a ver, porque no corresponde, moralmente no corresponde. Los alemanes impusieron una pena para el negacionismo y creo que está muy vinculado con el servicio de justicia, porque ahí hay amplia expectativa en respecto a que si alguien incurre en negacionismo, responda el Poder Judicial rápidamente con una pena, o con una pena y con una multa. Es la misma expectativa que teníamos acá con el Poder Judicial nuestro, y la respuesta es no. Entonces, si nosotros hay un proyecto presentado por legisladores para penar el negacionismo, que no lo trató el Congreso. Entonces, ¿por qué no lo trata el Congreso? ¿Por qué ha perdido, incluso creo que ha perdido estado parlamentario? ¿Por qué el Congreso de la Nación no ha prestado atención? Y a ver, el proyecto fue presentado creo que en 2017, o ha pasado varios años, o sea, y con posiciones distintas del Congreso. ¿Por qué el Congreso no se ocupa de esto? Que es un tema que nos preocupa a todos. Bueno, quizá corresponde reflexionar lo siguiente. Delitos vinculados con el negacionismo están previstos en el Código Penal.
por ejemplo, cuando alguien banaliza el número de desaparecidos o quiere introduce juicios de valor difuso sobre lo que ocurrió en Argentina en la dictadura, hay tipos penales en el Código Penal para perseguir eso. Y está el delito de la apología del delito. Está el tipo penal sancionado desde hace mucho. Ahora, que yo sepa, no hay un solo proceso abierto por ese delito. ¿Y qué pasaría con el negacionismo? Yo creo que el efecto que tendría una ley penal al respecto sería muy limitado y permitiría, por ejemplo, a los defensores, pero estamos hablando de un sector muy pequeño pero permitiría, por ejemplo, a los defensores en los juicios por delitos de lesa humanidad dejar de banalizar el terrorismo de Estado, dejar de revictimizar, dejar de afirmar cuestiones, porque se cuidaría mucho más, porque si no podrían perder el cargo. Pero bueno, esto no puede ser el argumento para penar el negacionismo. Entonces, hay que plantearlo el tema, si es una herramienta eficaz como para evitar que un Milei diga lo que diga, y si no, causará el efecto contrario, ¿no? Con el estado en que se encuentra la justicia y la falta de respuesta que dan algunos fenómenos, que no resuelve el conflicto, si todavía llevando a Milei a los tribunales para que dé explicaciones sobre la frase que dijo, cuando lo dijo, no aprovecha y el micrófono, que está en todos los micrófonos, y vuelve a hacer un acto político. O sea, hay que tomarlo esto con pinzas. No tengo una respuesta porque no lo he estudiado, pero sí sé que el tema, y lo demuestra el propio Congreso que no lo ha tratado, no es tan claro la solución. Penemos el negacionismo para evitar el negacionismo. O sea, hay que dar una respuesta más inteligente. Yo creo que la respuesta es estas reuniones, insistir, este humilde aporte que hago, insistir a la respuesta, a la opinión banal del terrorismo sobre el terrorismo de Estado o provocadora. Yo qué le diría si me pusieran un micrófono y que si alguien me preguntara, no me lo han preguntado, ¿qué le diría usted a Milei respecto? Mire, que lo invito al señor Milei a que concurra a alguna de las audiencias por delitos de lesa humanidad, que se siente, porque estoy seguro que no he ido a ninguna. Lo invito a cualquiera de los juicios que se están celebrando, que se siente y que escuche a una víctima y luego me diga a ver si es capaz de decir lo que dijo. Eso diría. Sí, es muy complicado lo que plantea la compañera en el marco de la democracia que estamos viviendo. Hay que marcarlo bien y complicado. Pero lo que quisiera que me explique es si se ha juntado, como recién comentaba Angelita, de la iglesia, de algún sector de la iglesia que había sido también reprimido, ¿no? También de los obispos que apoyaron a esta dictadura militar. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo se manejan? Estuvo también la iglesia católica con los obispos que facilitaron lugares de tortura y que apoyaron a los militares. La expresión dictadura cívico-militar no es un eslogan, ¿no? Ni un cliché, ¿no? Pues todos sabemos perfectamente que un golpe militar lo asestan los militares a punta de bayoneta, pero detrás de ello hay toda una caterva de civiles y que lo están alentando, que les dan ideas, que le da. O sea, yo ayer mencioné, usted le reconoció al Alfonsín, y ahí había un grupo de intelectuales detrás de Alfonsín asesorando. Ayer se habló mucho de eso. Fue la primera vez que intelectuales se arriman a un presidente constitucional para aportarle ideas. A la inversa, por lo menos en la autodenominada revolución libertadora,
en la autodenominada Revolución Argentina y en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, habían usinas de civiles, de grupos de civiles aportando ideas. La denominación Proceso de Reorganización Nacional es una invención de un grupo de civiles que estaba detrás de los golpistas. Entonces, dictadura cívico-militar hace referencia a no solamente los militares, sino a los civiles que están detrás. Yo creo que son tres los grandes grupos de civiles que se pueden identificar, porque, a ver, está también en los civiles de una dictadura, está el vecino de su suegro era, que fue y señaló y llamó. Pero a ver, si estamos hablando de sector y con todo lo que implica aproximarse a esto, con todo el cuidado, porque cuando uno habla sectoriza, hay que decirlo con cuidado, porque no todos dentro de... Pero son tres: la justicia, la iglesia y el empresariado. En los tres sectores al aparato judicial que ha intervenido a partir del fallo de la Corte Suprema Simona de 2005 y cuando se reinstalan los juicios por delitos de lesa humanidad a partir fundamentalmente de 2006, ha costado mucho llegar a estos sectores, ya sea por problemas con la prueba o por decisión del Poder Judicial. Ha sido casos aislados en que se ha llegado a estos sectores. Nosotros en Mendoza, acá ahora en San Juan, está el caso del fiscal. Nosotros en Mendoza tuvimos oportunidad de juzgar al aparato, parte del aparato judicial, cómplice no de la dictadura, del terrorismo de Estado, ¿no? Pero son casos muy aislados en cuanto al Poder Judicial. En cuanto a la Iglesia, todavía más aislados. Claro, no ha habido procesos respecto de la parte de la curia involucrada en el terrorismo de Estado. Yo ayer contaba del caso de, no me acuerdo del apellido, pero lo trato acá en el libro, el caso de un prelado que estaba prestando funciones, creo que en la Nunciatura Apostólica, que atendía a las víctimas del terrorismo de Estado y confeccionó una lista. La famosa lista que nunca apareció. Él tenía una lista y en la justicia lo obligó a entregar la lista y no la entregó nunca. Entonces, y aún persiste esta situación porque con un papa que entendemos está interesado en que esto salga a la luz. Y hay pruebas, no solamente es un discurso. Entonces, la justicia no llegó ahí. En San Rafael, en Mendoza, hay un sacerdote que, viendo la que se le venía, o que estaba siendo mencionado en el primer juicio por delito de lesa humanidad, se fugó. Se fugó, entre comillas. A ver, fugarse es cuando uno tiene un pedido de captura. Se adelantó a los hechos y se fue a Italia. Y no podemos lograr la extradición de ese sacerdote, que fue visto en sesiones de tortura por víctimas que lo dijeron en el juicio, y ha sido visto ingresando a un aparato de inteligencia militar, y sin embargo no podemos lograr, o sea, es complejo. Y con el empresariado pasa lo mismo. Y yo aprovecho para decir algo. O sea, ayer me preguntaron, bueno, ¿qué pasa con los cómplices de la dictadura? Y bueno, yo ahí tengo que aprovechar, lo voy a hacer acá para aclarar los tantos y decir, tanto del sector político como del sector empresarial, como del sector de la curia. En este complejo fenómeno del terrorismo de Estado que usted bien ha graficado, el Estado social que crea la dictadura, hay que ser muy responsables en separar entre los que, digamos, o son partidarios o ven con buenos ojos una dictadura, entre los que aceptan un cargo público en una dictadura, y los verdaderos cómplices de la dictadura.
O sea, porque si nosotros no tenemos claro esa línea divisoria que por ahí es tenue, podemos cometer injusticia. Y lo último que vamos a cometer nosotros es injusticia, porque nosotros somos los representantes, todos nosotros, somos los representantes del Estado de Derecho, de la legalidad. Entonces nuestra respuesta tiene que ser fundada en leyes, fundada en un juicio de responsabilidad, para que no nos acusen, como me acusan a mí en los juicios de lesa humanidad, de hacer lo mismo que hacían. No, yo no hago lo mismo que hacían en la época del proceso, yo no hago lo mismo. Yo me manejo con pruebas y con la ley, y por lo tanto, quien está sentado en un juicio, hay pruebas en contra de... Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay que tener cuidado con esto. Nosotros podemos repudiar moralmente a quien ocupó un cargo durante el terrorismo de Estado, pero eso lo transforma en cómplice del terrorismo de Estado. La respuesta es no. Para ser cómplice del terrorismo de Estado hay que hacer un aporte a delitos y aceptar un cargo durante los 7 años de la dictadura cívico-militar. ¿Es en sí un delito? La respuesta es no. La respuesta es no. Hace falta más. Aceptar un cargo. Entonces, a mí me parece que hay que tener muy clara esta división para no cometer injusticia, ¿no? O sea, no es lo mismo, y con otro término, ya te doy la palabra, no es lo mismo ayer lo dije y lo repito acá, no es lo mismo ser un empresario que aplaude la dictadura y que en un coloquio de ideas lleva a Videla para que hable de la civilización occidental y cristiana y cómo ellos están combatiendo al enemigo subversivo y todo lo que debe haber dicho Videla en ese coloquio. Hay una foto de él hablando en ese coloquio que todavía se desarrolla. No es lo mismo ser un empresario partidario y que ve con buenos ojos la dictadura a ser un empresario que elabora listas de delegados gremiales para pasársela a la inteligencia militar para que vayan y los secuestren. Hay una línea divisoria que es clara. O sea, yo nunca como fiscal podría yo acusar a un empresario por el hecho de haber apoyado la dictadura. Bueno, ¿en qué consiste, fiscal, el apoyo ese? ¿En qué consistió? ¿Cuál es el acto delictivo? Me preguntarían. Yo tengo que dar una respuesta a eso. Sí. Hoy, sí. No, o sea, si lo fue. Si fue funcionario de un gobierno militar, comprendo lo que usted me dice, que no es un delito. Ser funcionario de un gobierno militar no cometió un delito. De por sí. Claro, exactamente. De por sí, legalmente no es un delito. Ahora, digo, si una persona fue funcionaria de un gobierno militar, es porque coincidía ideológicamente con lo que estaba sucediendo en ese gobierno. O sea, si yo hoy soy funcionaria de un gobierno peronista, no lo soy, pero es porque coincido ideológicamente y me paro en la vida y en todo en esa postura. Entonces, si alguien fue funcionario de un gobierno militar, puede ser que no haya, comprendo que no haya delito desde lo legal. Ahora, desde lo ideológico, sí digo, tal persona se paró dentro de un gobierno militar y por ende tiene ideológicamente esa postura. Si no, yo no me puedo parar ahí. Coincido totalmente, ¿no? Coincido totalmente. Yo haría una aclaración que corresponde. Claro que sí. Pero hay que, para no hacer anacronismo, porque si juzgamos hoy, anacronismo se llama juzgar el pasado con lo que sabemos hoy. Y eso es un error, no podemos, el peor defecto que puede cometer un historiador y nosotros también en el análisis político. Hay que tratar de remontarse a la época que estamos hablando. Primero, en la época que estamos hablando estaba
muy instalada la cultura golpista, ¿eh? No como ahora. Ahora no. Ahora está instalada todo lo contrario. Ahora no está instalada la cultura golpista. No está instalada la cultura golpista. Yo creo que es así. O sea, no quiero poner, pero lo podría poner, el ejemplo de la película. ¿Por qué van a verla 1 millón de personas la película esta? ¿Por qué cuando en el 2x1 salió masivamente la gente a la calle? No está instalada la cultura golpista. Argentina lo superó. Pero en el 76 está instalada la cultura golpista. Entonces, y hay otra cuestión que hay que aclarar. Lo que se denomina plan sistemático criminal, que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, era clandestino y no era conocido por la sociedad argentina. La sociedad argentina recién supo los alcances del plan sistemático entrar a la democracia. Todavía en 1984 y aún en 1985 habían los organismos, parte de los organismos, creían que los desaparecidos estaban con vida. No creían que estaban en México, esa tontería que estaban con vida en algún lugar preso. Entonces el reclamo era aparición con vida. ¿Ustedes recuerdan cómo van cambiando los reclamos? Aparición con vida. Cuando pedían las madres aparición con vida, ¿qué quería decir? Que creían que estaban con vida. La sociedad argentina recién supo los alcances de esta masacre, de este delito de masa, mucho después. Entonces, el aceptar un cargo político, que es un tema muy difícil, yo no he escrito sobre esto, pero lo estamos dialogando. A ver, es lo que los invité yo que hiciéramos, dialogamos entre nosotros antes que alguien salga y diga que hay que premiarlo. No. Bueno, entonces, bueno. No, instalar el debate no, el anacronismo es así. No, a ver. Ha pasado el tiempo, pero recuerden ustedes en los 80, ahí hasta en los 90, la elección no estoy hablando de la elección como senador de una persona que ocupó un cargo en la dictadura, la elección como gobernador de perpetradores, por ejemplo, Bussi, por ejemplo, en Escobar, Patti, por ejemplo, Rico. Por ejemplo, esa época,
yo creo que, a ver, el tiempo pasa, la gente que formó parte ya está grande, pero yo creo que hoy no ocurriría eso. No, creo que la sociedad argentina, lo repudiaría. Me pueden decir, está equivocado, pero creo que la sociedad lo repudiaría. Primero, ¿no? Pero ocurrió eso en Argentina, y vos mencionaste el ejemplo de Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron la guerra los alemanes, los alemanes nunca hicieron una depuración de los elementos, de todos los elementos, de todos los partidarios nazis en la administración pública. No lo hicieron. Entonces, la Alemania se reconstruyó de la guerra, y en la administración pública alemana, estoy hablando en la Alemania por entonces de Occidente, no en la Alemania. La administración pública estaba llena de nazis, de gente que había estado antes haciendo el saludo y que ya no hacía mal el saludo, pero, o sea, que no es un fenómeno solamente, ni hablar de Chile, ni hablar donde directamente esto ni se ha planteado. Los otros días han querido derogar la Constitución que proviene de Pinochet, y Chile no ha podido, con un gobierno que es de signo contrario, porque no está Piñera en el gobierno, está Boric, o sea que son fenómenos difíciles. Perdón, Beto. Yo tengo que agradecerte a vos, que sí, porque gracias a ellos están presos los tipos que metieron presos a mis compañeros, desaparecieron, los asesinaron. Entonces, mi agradecimiento tercero me doy la duda. Un avance tuvimos en la Argentina. El 24 de marzo se celebra también en la educativa, en todo el calendario escolar, el día de una fecha ineludible, esa fecha ineludible. Entonces, eso fue implementar ese día como día conmemorativo, fue una idea brillante, no sé a quién se le ocurrió, pero yo sé que la implementó, no sé a quién se le ocurrió detrás, a eso me refiero, a quién se le ocurrió, bueno, si se le ocurrió, pero porque es una fecha ineludible. El que la quiere utilizar como feriado para irse a la catarata, que lo utilice, pero es ineludible el impacto. Pero sí, pero lo tiene, lo sé, sí. Pero a la vez está lo que dije, ¿cómo es tu nombre? Fabiana. Pero esta es lo que dice Fabiana, que el tema que estamos charlando no está en la currícula de los colegios. Entonces, o si está, sí está. Bueno, si está, o si está y no lo toman, es obligación nuestra desde cada puesto que tenemos. Ya te cedo la palabra. Es obligación nuestra desde cada puesto que tenemos lograr que se instale el tema. Si ustedes quieren, por ejemplo, yo vivo en Mendoza. Yo ayer le dije al decano de Exactas que hiciéramos extensión. Nosotros en Mendoza hacemos, no es que tenemos días fijos de extensiones, pero lo hacemos. Vamos a los colegios, vamos a la universidad y explicamos lo que fue el terrorismo de Estado y las consecuencias que tuvo a chicos, a pibes. Entonces, si ustedes advierten en un establecimiento educativo que hay miedo, no va a haber miedo de hablar de esto. Si ustedes advierten que hay miedo, que hay desinterés, que hay desidia, bueno, invítennos. Entonces, díganle a la profesora, porque hay un tema que ustedes hay que manejarlo astutamente. Como nadie se quiere meter abiertamente en contra de esto, hay que utilizarlo.
Nadie quiere. Si uno va a decir a una directora, mire directora, le voy a traer al fiscal de Mendoza para que hable de delito de lesa humanidad. ¿Quiere? ¿Y qué te va a decir? Que quiere. Va a querer. Por más que ella no quiera, va a querer. Entonces vamos al colegio, nos juntamos. Yo una vez tomé un micrófono como este frente al colegio al cual yo iba y me estaban escuchando 400 pibes, todo el colegio. Y yo decía, que tenés que concentrarte para darle un lenguaje que no es el lenguaje que estamos hablando acá, es un lenguaje más llano, en el cual hay que decirle a chicos que han nacido en la democracia lo que significó recuperar la democracia y que no den por sentado nada. Entonces hay que decirle, miren, esto hubo mucha sangre detrás de esto. Y O sea, otra cosita que también lo no te comentó, jodas, lo comentó. lo voy a dejar hablar. La película de la dictadura da pie para que nosotros introduzcamos en las escuelas esto que a veces muy bien. se duda. Ya. Peto quiere hablar y yo no lo dejo. Pero bueno, usted lo escucha. Él me ha invitado, entonces aparte yo me empiezo a disparar y voy a tener en cuenta si me tienen que echar, ¿verdad? Porque yo por mí sigo. Que estaría bueno, no te escuché. Tengo un video ahí de Roberto Guardado, cuando él se expresa en el Congreso con su cartel de la EFA. Creo que esa vehemencia de ese discurso a nosotros, la generación, nos dio mucha respuesta. Porque siempre, quien no estuvo en la dictadura, nací en el 76, imagínense. Lo contado es más que nada por libros, por algo de historia, las nociones de mi abuelo, las discusiones en alguna base. Me han pasado algunos sucesos que han marcado eso que usted explica, la visión que tiene, y que, acá con Sergio recién, que hay que leer el libro, porque no hay un libro más, debe tener algún contenido que quizá no tenga que ver con simplemente con lo que pasó en Argentina en el periodo, sino que se vea de un contexto jurídico que también pueda tener esa Sí, para mí fue una mirada diferente. O sea, me voy muy satisfecho de acá, porque hay otra mirada. Yo tengo 47 años, también soy nacional con él, en el 75, y por lo que uno estudió, las discusiones, siempre complicaban esas alternativas que era normal. La gente que defendía la parte militar, esta revolución, y después nosotros lo defendíamos de la democracia. Y yo me voy con una tercera mirada. Muy satisfecho. Gracias. A vos. Que termine. Retomando eso. Hace un tiempo atrás, un grupo de amigos charlando en un lugar donde habían pasado estos sucesos de la dictadura. A mí me empezó a traer diálogo con Ruperto y rodeado con un antropólogo y otra compañera también, con respecto a algunas cuestiones. Me empecé a empapar en eso, ¿no? Y tenía una mirada muy peronista, muy militante con respecto a eso. Hasta que donde yo vivo, que es el Medan hoy, hubieron un acontecimiento. Un perro pitbull muerde a una niña, la desarma, ¿no? Aparece un tipo que lo veíamos cuando salía con una manguera a echar agua, levantó el perro y lo abrió entero, y el perro cayó al piso y se terminó la discusión. Un hecho. Un hombre mató a un perro. Al poco tiempo, su mujer haciendo contacto con algunas vecinas con respecto a un perfil de un marido bastante violento, ¿no? Inconocería. Y al poco, claro, denunciando. Y al poco tiempo aparece la Policía Federal con todo un operativo junto a una casa a un vecino que tenía un apellido. Ese apellido no era el cual Diamante Gitani le había entregado a la vivienda, era de apellido Pedro Blanco, por lo que yo lo vi en un medio, estaba buscado hace un tiempo y terminó y ahora todo el barrio sorprendido, incluido yo. Me encuentro con la novedad de que hace poquito pasó una moto llegando a través de la
derecho, o sea, camina como un tipo que no hizo nada y nunca mandó ni persiguió ni torturó a nadie. La justicia que tanto ha tardado, se han hecho muchas cosas, pero también ha tardado tanto tiempo que como que ellos se han vuelto a incorporar a la sociedad y muestran que son personas normales, incluidos. Creo que el equipo de la provincia le da una casa a una persona que tiene cuestiones profesionales y no era visible en una misma casa. Lo uno, ¿no? Justicia, toma ese a una persona que tiene, porque también puede ser que no sea culpable de nada, en su estado de derecho. Yo pregunto, tener un apellido diferente, vincularse en un barrio con otra figura, y de repente nosotros entre la justicia y el Estado, ¿qué mirada tiene con una persona que ha torturado, matado, perseguido, que ha hecho lo que han hecho estas personas, y siguen siendo beneficiarios, en este caso del Estado, por una vivienda incluido en un barrio donde somos todos eliminados? Bueno, primero la preocupación. Yo lo que me estás contando, es alarmante. Y hay otros episodios, creo que episodios como estos están diseminados en todo el país. O sea, ¿por qué? ¿Es derrotista lo que digo? No es derrotista lo que digo. Miralo desde este punto de vista. Ha sido tan grande el aparato represivo, tan omnipresente en la sociedad argentina, causó tanto daño, habían tanta gente involucrada en esta faena delictiva, que es imposible o muy difícil aprender a todos. O sea, hay alguno que se va a escapar, hay alguno que va a disimularse, ha pasado mucho tiempo, ha habido mucha impunidad en el medio, ha habido leyes de impunidad, han pasado 20 años que no ha habido persecución alguna, salvo, como yo explico acá, salvo un caso, está abierto un caso en el país. Ustedes pónganse a pensar, entre 87, sanción de la ley de obediencia debida, hasta 2006 hubo impunidad absoluta. O sea, había un solo juicio abierto por apropiación de niñas y niños desaparecidos, que nadie estaba preso. Entonces, el paso del tiempo, la impunidad, la clandestinidad, todo esto contribuye a que la justicia no aprenda a todos los que tiene que aprender, no detenga a todos los que tiene que detener, y entonces el espíritu que a uno lo domina es la impotencia. Pero bueno, yo te lo comento esto como de igual a igual, te lo digo como yo soy fiscal, pero también soy un ciudadano como vos. Entonces, prefiero, para seguir adelante, detenerme en lo que se ha logrado y no en lo que no se ha logrado. En Mendoza, yo conozco una familia cuya casa fue expropiada entre comillas, o sea, fue arrancada a punta de bayoneta, y todavía esa casa no la hemos podido recuperar. Y en esa casa, yo sospecho, no hay que ser muy agudo para decir que en esa casa, no sé si vive el perpetrador que se la apropió, pero por lo menos vive la familia, por lo menos vive el que se la vendió. Tiene un origen ilícito exacto, tiene un origen, sí.
pero a ver, si entiendo bien lo que me dicen, esta persona está siendo sometida a juicio. Está siendo sometida a juicio. Bueno, ese es, y está regando otra vez. Bueno, ese es otro problema. A ver, bueno, es que lo que pasa es que no vamos a ir más. Yo no sé qué van a, no sé qué hay de comer, pero a ver, es otro problema que tenemos hoy en día. A ver, el tiempo pasa para todo. Hoy en día, yo les diría, casi estoy convencido, 8, por lo menos 8 de cada 10 detenidos por delito de lesa humanidad está en su casa. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Deberían estar presos en cárceles comunes, y es el objetivo. Pero lo que pasa es que el tiempo corre para todos y nos enfrentamos con personas que con males reales o imaginarios o agrandados, llamamos a los médicos y los médicos nos dicen que tienen que estar en la calle. Entonces, como fiscales y los jueces los mandan a la casa, con la oposición nuestra no. Entonces, hoy en el juicio de lesa humanidad en San Juan, de todos los imputados que están, hay solamente 2 que están presos. El resto están todos detenidos en su casa. Entonces, claro, pero están en la casa, entonces genera irritación verlos, sí. Pero tengan en cuenta una cosa, ustedes lo saben eso. En la época de los 90, cuando surgió Hijos como organismo, no se sabía y estaban caminando y todavía eran el buen vecino. Hijos, ¿recuerdan ustedes? La práctica del escrache tiene como objetivo individualizar al vecino que participó en el terrorismo de Estado, que estaba impune. Ahora por lo menos hay una medida judicial que le dice, bueno, usted no tiene que estar en la casa. La violarán, se irán del domicilio, saldrán a pasear al perro, pero eso es una violación al deber impuesto por la justicia y puede ser denunciado eso. No la tienen tan fácil. A ver, estar detenido en la casa, ustedes dicen, bueno, podría estar detenido en la cárcel, como ellos hicieron con sus víctimas, ¿no? Que no le dieron ni siquiera ese derecho. Pero bueno, nosotros somos el Estado de Derecho y la respuesta nuestra tiene que ser éticamente superior. Y no éticamente superior. Si una persona tiene que estar en la casa por cuestiones médicas, hay que aceptarlo resignadamente y que se vaya a la casa. Pero eso sí, te vas porque la justicia lo determinó y cometiste estos delitos y los llevas con vos. O sea, esto no es que te disimulaste en el tejido social como si no hubiera ocurrido nada. Creo que pasó mucho en Alemania.